Javier Mendoza contemplaba desde el ventanal de la terraza del casino cómo las luces de Madrid destellaban como estrellas caídas. El restaurante era un símbolo de exclusividad. Arañas de cristal reflejaban la suave iluminación. La platería tintineaba delicadamente contra la porcelana importada y conversaciones educadas flotaban entre mesas ocupadas por gente que nunca necesitaba mirar el precio en el menú. Giró la copa de vino entre sus dedos, sintiendo un vacío extraño. A su alrededor, parejas celebraban aniversarios, ejecutivos cerraban tratos, todos inmersos en ese mundo de abundancia. Javier tenía una mesa para 4, pero estaba solo, como siempre. «Señor, ¿desea ordenar ahora?», preguntó el camarero, apareciendo a su lado con la discreción ensayada de los empleados de lugares así. «Unos minutos más», respondió Javier, sin sentir realmente apetito. Fue entonces cuando la vio. Una niña diminuta, de no más de 5 años, con el pelo oscuro atado en una coleta mal hecha, vestida con ropas sencillas y limpias que estaban claramente desgastadas. Sostenía un plato vacío con ambas manos como si fuera un tesoro precioso, y caminaba entre las mesas con una determinación que solo los niños muy pequeños logran tener. Miradas de desaprobación la siguieron mientras se abría paso por el comedor principal, completamente ajena a los susurros. La pequeña se detuvo junto a la mesa de Javier, sus grandes ojos castaños clavados en él sin rastro de miedo. Alzó el plato vacío a la altura del pecho y habló con una voz clara que resonó más de lo debido en aquel ambiente refinado. «¿Podría darme un poco de su comida para mi hermanito que tiene hambre?». El comedor entero pareció congelarse. Los cubiertos se detuvieron a medio camino, las conversaciones murieron a media frase y todas las miradas se fijaron en la insólita escena. El maître, Antonio, se movió con rapidez, acercándose con pasos decididos. «Señorita, este es un establecimiento privado, no permitimos...» «Espere». La voz de Javier cortó a Antonio en seco. Miró a la niña, tan pequeña y sin embargo tan valiente. «¿Dónde está tu hermano?». «Fuera», señaló hacia la puerta con la barbilla, sin bajar el plato. «Tiene 3 años y tiene mucha hambre. Está llorando». Por un instante, Javier ya no estaba en la terraza del casino. Estaba en otro lugar, mucho tiempo atrás, cuando era un niño flaco que miraba a través del escaparate de un restaurante, con el estómago doliéndole de hambre, mientras la gente al otro lado del cristal comía sin ni siquiera saborear lo que tenían en sus platos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Javier, volviendo al presente. «Sofía», respondió ella, aferrando aún más fuerte el plato vacío. «Sofía», repitió él, y algo dentro de sí se movió, como una puerta cerrada durante mucho tiempo que se abría a la fuerza. «Ve a buscar a tu hermano. Cenaréis conmigo». El maître dio un paso adelante. «Señor Mendoza, con todo el respeto...». «Antonio», interrumpió Javier, su voz baja pero firme. «Prepara mi mesa para 3 y trae el menú infantil». Sofía parpadeó varias veces, como si intentara comprender. «No tenemos dinero», dijo con la honestidad directa de una niña muy pequeña. «Lo sé», respondió él simplemente. «Ve a buscar a tu hermano». Cuando se fue, los susurros estallaron por todo el restaurante. Javier Mendoza, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, invitaba a 2 niños de la calle a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El maître parecía haberse tragado un limón entero. 2 minutos después, Sofía regresó, tirando de la mano de un niño aún más pequeño, con el mismo pelo oscuro, pero con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas. Parecía asustado por el ambiente y se escondía parcialmente detrás de su hermana. «Este es mi hermano», dijo Sofía con aire protector. «¿Cómo se llama?», preguntó Javier, indicando los asientos para que se sentaran. «Mateo», respondió ella, ayudando a su hermano a subir a una silla que era demasiado alta para sus pequeñas piernas. El camarero trajo los menús, pero Javier ya había decidido. «Trae una sopa para empezar, luego espaguetis con albóndigas para los niños y el solomillo para mí, y todas las guarniciones de la casa». Miró a los niños. «¿Os gusta el postre?». Mateo, que había estado en silencio hasta entonces, asintió tímidamente,
aún escondido detrás de su hermana. «Y helado de chocolate después», concluyó Javier. Cuando llegó la comida, Sofía y Mateo comieron como si nunca hubieran visto comida antes. La sopa goteaba por la barbilla de Mateo mientras intentaba usar una cuchara demasiado grande para sus pequeñas manos. Sofía se esforzaba por ayudar a su hermano mientras intentaba también comer su propia comida. Javier no los corrigió. Recordaba demasiado bien lo que era tener el estómago vacío durante tanto tiempo que empezaba a doler de una manera diferente. «¿Dónde están vuestros padres?», preguntó Javier mientras atacaban el plato principal. «Nuestra mamá murió», respondió Sofía sin hacer una pausa, con la cara manchada de salsa de tomate. Su voz era extrañamente directa para una niña tan joven. «Y nuestro papá se fue. Nos abandonó después de que ella muriera. Ahora solo estamos Mateo y yo». Javier sintió que había algo extraño en su respuesta, pero no insistió. Dejó que los niños comieran en paz, observando cómo Sofía, tan pequeña, siempre se aseguraba de que su hermano estuviera bien servido antes de centrarse en su propio plato. Cuando llegó el helado, los ojos de los niños se abrieron de par en par ante el tamaño de las raciones. Mateo comió tan rápido que le dio un dolor de cabeza por el frío, como explicó Sofía, señalando la frente arrugada de su hermano. Una vez que terminaron, ambos parecieron repentinamente avergonzados, como si solo entonces se dieran cuenta de dónde estaban y de lo que había sucedido. Sofía se limpió la boca con la servilleta y luego hizo lo mismo con su hermano, mostrando una sorprendente habilidad para alguien de su edad. «Gracias, señor», dijo Sofía, bajándose de la silla y ayudando a Mateo a hacer lo mismo. «Tenemos que irnos ya». «Esperad, puedo...» Pero Sofía ya tiraba de su hermano de la mano, retrocediendo hacia la puerta. «Muchas gracias por la cena», dijo con una vocecita apresurada. Estaba muy buena. Javier se levantó, queriendo decir algo, ofrecer ayuda, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En segundos, los niños se habían ido, desapareciendo por la puerta principal tan rápido como habían entrado. Se volvió a sentar, mirando los platos sucios y parcialmente vacíos. Los otros comensales volvieron a sus conversaciones, olvidado el momento de excitación, pero Javier no pudo volver a su propio mundo. La imagen de esos niños, tan pequeños y vulnerables, pero asombrosamente decididos, estaba grabada en su mente. Algo había cambiado dentro de él. Una puerta que creía cerrada con llave se había abierto de par en par, y ahora viejos recuerdos, junto con nuevos sentimientos, fluían como un río después de una larga sequía. Pagó la cuenta y salió a la noche fría. Buscó a los niños por las calles cercanas, pero se habían desvanecido. De pie, bajo el resplandor amarillo de una farola, Javier supo que no podía simplemente volver a su vida normal y olvidar lo que acababa de pasar. De alguna manera, esos niños habían despertado algo que él creía muerto hacía mucho tiempo. La mansión de Javier estaba en silencio cuando llegó. Las luces automáticas se encendieron tan pronto como detectaron su presencia, iluminando los espacios inmaculados y vacíos. Todo allí gritaba lujo: suelos de mármol italiano, cuadros de artistas de renombre, muebles diseñados exclusivamente para él. Lanzó su chaqueta sobre el sofá y se aflojó la corbata. Esa noche, las paredes de la mansión parecían cernirse sobre él. Los rostros de Sofía y Mateo aparecían cada vez que cerraba los ojos. La niña diminuta con esa determinación de adulta en su mirada. El niño asustado escondido detrás de su hermana. Y ese plato vacío levantado con tanta esperanza. «Estarán bien», se murmuró a sí mismo, sirviéndose un whisky. «Probablemente tengan un lugar donde quedarse». Pero sabía que se estaba mintiendo. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Nuestra mamá murió y nuestro papá se fue. Nos abandonó. Niños abandonados, solos en las calles. Javier se sentó en el enorme sillón de cuero, contemplando el jardín iluminado a través del ventanal. La casa, que había costado millones, de repente parecía absurdamente grande y vacía. Cerró los ojos. Los rostros de los niños se fundieron con otros recuerdos, más antiguos y dolorosos. Tenía 8 años.
La lluvia caía a cántaros y su delgado abrigo no hacía nada para protegerlo del frío. Su madre estaba demasiado enferma para trabajar y el poco dinero que tenían se había acabado. Llevaban un día entero sin comer. «Ve a ese restaurante y pide algo, Javi», le había dicho su madre con voz débil. «Diles que es para una mujer enferma». Recordaba cómo le temblaban las piernas al entrar en el lugar. El olor a comida le hizo doler aún más el estómago, y luego la vergüenza, la mirada de desprecio del gerente, las risas de algunos clientes, la forma en que fue empujado de vuelta a la calle, con las manos vacías, humillado. «No somos una organización benéfica», había dicho el hombre. «Vete antes de que llame a la policía». Javier abrió los ojos con el corazón palpitando. ¿Cómo había podido olvidarlo? ¿Cómo se había convertido en parte de ese mismo mundo que una vez lo rechazó tan cruelmente? Años de enfoque obsesivo en construir su fortuna, de una determinación por no volver a pasar hambre nunca más, habían borrado gradualmente al niño que una vez fue. En su afán por no volver a ser nunca más aquel niño hambriento, había perdido algo esencial, la empatía que una vez había jurado no abandonar jamás. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo hacía mucho tiempo. «Si alguna vez tengo dinero, nunca ignoraré a alguien que tenga hambre». Una promesa rota, no por una sola acción, sino por años de negligencia, por elegir no ver lo que sucedía a su alrededor mientras construía su imperio. Javier subió las escaleras, pero sabía que no podría dormir. Acostado en su cama king size con sábanas de algodón egipcio, se sentía más incómodo que nunca. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no se detenía. ¿Dónde estarían Sofía y Mateo ahora? ¿Tenían un techo sobre sus cabezas? ¿Tenían frío? ¿Hambre? Las horas pasaban lentamente en el reloj digital junto a la cama. Los números cambiaban. 23:47, 00:21, 01:36, 02:52. Se durmió un par de veces, solo para despertarse sobresaltado por sueños en los que oía a los niños llamándolo. En otros momentos era un niño de nuevo, suplicando ayuda y siendo ignorado. Recordó una noche particularmente fría en la que durmió bajo un paso elevado con su madre porque no tenían otro lugar a donde ir. Los pasos de la gente sobre ellos sonaban como truenos. Cada coche que pasaba iluminaba brevemente el rostro cansado de su madre, que a pesar de todo intentaba mantener una sonrisa tranquilizadora para no asustarlo. «Estaremos bien, Javi», decía ella. «Somos fuertes, tú y yo». La fuerza que su madre había mostrado durante aquellos tiempos difíciles, Javier la vio reflejada en los ojos de Sofía. Una niña de 5 años asumiendo la responsabilidad de cuidar a su hermano menor, enfrentándose a un restaurante lleno de adultos ricos porque su hermanito tenía hambre. Javier se dio la vuelta en la cama, buscando una posición cómoda que parecía imposible de encontrar. La habitación, demasiado grande, parecía burlarse de él. Esa noche, el silencio de la mansión vacía amplificaba la tormenta dentro de su mente. Las calles estarían frías esa noche. Cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a clarear a través de las cortinas, Javier se sentó en la cama, sudoroso y resuelto. No podía seguir con su vida normal, fingiendo que ese encuentro nunca había ocurrido. No sería como los demás, que miraban para otro lado. «Tengo que encontrarlos», dijo en voz alta a la habitación vacía. Javier se levantó y caminó hacia la ventana, abriendo las cortinas. La ciudad despertaba lentamente. En el horizonte, un tono rosado comenzaba a pintar el cielo. En algún lugar, 2 niños pequeños se enfrentaban al mundo solos. No podía recordar la última vez que había sentido algo tan fuerte, tan claro. No era solo culpa por su pasado, ni solo compasión por su presente. Era la certeza absoluta de que necesitaba hacer algo, de que el encuentro no había sido una coincidencia. Javier apretó los puños, decidido. Empezaría a buscar a Sofía y a Mateo por la mañana. Rastrearía cada rincón de esa ciudad si era necesario. No descansaría hasta encontrarlos. Miró su reflejo en el cristal, superpuesto a la ciudad que despertaba. «Hiciste una promesa una vez», se dijo a sí mismo.
Es hora de cumplirla. El sol apenas había salido cuando Javier aparcó frente a la terraza del casino. El restaurante aún estaba cerrado a los clientes, pero podía ver movimiento dentro, el personal preparándose para otro día de servicio impecable. Javier llamó a la puerta de servicio. Un joven abrió, frunciendo el ceño al verlo. «Aún no hemos abierto, señor». «No he venido a comer», interrumpió Javier. «Necesito hablar con alguien sobre 2 niños que estuvieron aquí anoche». El joven pareció confundido por un momento, hasta que reconoció a Javier. «Es usted el señor Mendoza, ¿verdad? El que invitó a cenar a esos niños». Javier asintió, sintiendo una chispa de esperanza. «¿Sabe algo de ellos? La niña de unos 5 años, el niño de unos 3. «No, señor, solo los vi aquí dentro». Minutos después, Antonio, el maître, apareció, ajustándose la corbata. «Señor Mendoza, ¿en qué puedo ayudarle?» «Los niños de anoche, necesito encontrarlos». Antonio enarcó las cejas. «No tenemos información sobre ellos. Ese tipo de incidente no es común en la terraza». La palabra incidente hizo que Javier apretara los labios, pero se contuvo. ¿Alguien vio hacia dónde fueron después de irse? ¿Quizás el personal de la entrada? Antonio llamó a un hombre que pasaba. «Pedro, ¿viste hacia dónde fueron esos niños anoche?» El hombre se detuvo, pensando. «Creo que se dirigieron hacia el parque, señor. La niña tiraba del niño de la mano». El corazón de Javier se aceleró. «¿Qué parque?» «El Parque del Retiro, a 2 manzanas, a la izquierda». «Gracias». Javier se dio la vuelta para irse, pero Antonio lo detuvo. «Señor Mendoza, si me permite preguntar, ¿por qué tanto interés en estos niños?» Javier miró al maître. «Porque me hice una promesa a mí mismo hace mucho tiempo, que si alguna vez tenía los medios, no miraría para otro lado ante los que necesitan ayuda». El Parque del Retiro era más grande de lo que esperaba. Un espacio verde, un pequeño lago, un parque infantil y varios bancos. Javier comenzó a caminar, sus ojos escaneando en busca de cualquier señal de Sofía y Mateo. Después de 20 minutos sin éxito, se acercó a un anciano que alimentaba a las palomas. «Buenos días. Busco a 2 niños pequeños, una niña de 5 años y un niño de 3. La niña tiene el pelo oscuro y es muy protectora con su hermanito. ¿Los ha visto por aquí?» El hombre negó con la cabeza. «No he visto a niños así, pero por aquí pasa mucha gente». Javier continuó su búsqueda, deteniendo a corredores, trabajadores de mantenimiento y madres con niños. Nadie había visto a Sofía y a Mateo. Decidió ampliar la zona, saliendo del parque. Caminó por las calles adyacentes, entrando en tiendas y cafeterías para preguntar. Su apariencia sencilla, vaqueros y una chaqueta informal, le ayudó a no llamar demasiado la atención, pero aún así recibió miradas de sospecha cuando preguntaba por los niños. «¿Por qué busca a estos niños?», preguntó la dueña de una tienda de ultramarinos, mirándolo con recelo. «Los conocí ayer y parecían estar en problemas. Quiero ayudar». La mujer hizo un gesto en una dirección determinada. «Hay un pequeño campamento bajo el puente de Segovia. A veces la gente sin hogar se queda allí». Siguiendo su consejo, Javier notó cómo cambiaba el paisaje cuanto más se alejaba de la zona de la terraza. Los edificios se volvieron menos grandiosos, las aceras más agrietadas, la basura más visible. El contraste era sorprendente. A solo unas manzanas del restaurante donde había gastado cientos de euros en una comida, la gente vivía en la pobreza extrema. El puente de Segovia se extendía sobre un pequeño río contaminado. Debajo, Javier encontró un pequeño campamento improvisado. Tiendas de lona y cartón, algunos colchones viejos, pertenencias atadas en bolsas de plástico. 3 hombres estaban sentados alrededor de una pequeña fogata improvisada. Lo miraron con desconfianza mientras se acercaba. «Buenos días», dijo, manteniendo cierta distancia. «Busco a 2 niños, una niña de 5 y un niño de 3. ¿Los habéis visto por aquí?» Un hombre de barba gris respondió. «¿Qué quieres con ellos?» «Los conocí ayer, parecen estar solos. Quiero ayudar». Los hombres intercambiaron miradas. El de la barba habló. «No hemos visto a ningún niño por aquí.
Pero hay un albergue a unas 3 manzanas al este. A veces los niños van allí a por comida. Gracias. Javier les ofreció algo de dinero para el desayuno. El hombre aceptó los billetes. Eres rico, ¿verdad? Se nota por tus zapatos. Son demasiado nuevos. Javier se miró los pies. Incluso después de elegir su ropa más sencilla, sus zapatos todavía lo delataban. Fui pobre, dijo con honestidad. Sé lo que es. El hombre soltó una risa corta. No, no lo sabes. Una vez que lo olvidas, ya no lo sabes de verdad. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Javier asintió y se alejó en la dirección indicada. El albergue era un edificio sencillo con un letrero desgastado. Hogar de la Esperanza, refugio y comedor social. Unas pocas personas desayunaban, servidas por voluntarios. El olor a café barato y pan se mezclaba con el de desinfectante. Javier se acercó a una mujer de mediana edad que parecía estar al mando. «Buenos días. Busco a 2 niños pequeños que podrían haber pasado por aquí. Una niña de 5 años llamada Sofía y un niño de 3, Mateo». La mujer lo estudió con ojos experimentados. «¿Y usted quién es?» «Mi nombre es Javier Mendoza. Conocí a estos niños ayer y estoy preocupado por ellos. Parecen estar solos». «Señor Mendoza, respetamos la privacidad de quienes vienen aquí. Si los niños estuvieran aquí, no puedo simplemente darle información sobre ellos a un extraño». «Lo entiendo y lo respeto, pero son niños muy pequeños, solos en la calle». La niña dijo que su madre murió y su padre los abandonó. La expresión de la mujer se suavizó. «¿Qué piensa hacer si los encuentra?» «Asegurarme de que estén a salvo, de que tengan un lugar donde quedarse, comida, lo básico». «¿Trabaja para alguna organización?» «No, solo soy yo». «Señor Mendoza, si estos niños realmente están solos, el procedimiento adecuado sería contactar con los servicios sociales». Javier sintió una punzada en el pecho. Servicios sociales significaba burocracia, probable separación de los hermanos. «Tengo los recursos», dijo en voz baja. «Puedo ayudarlos sin involucrar al sistema, al menos por ahora». La mujer estudió su rostro. «No he visto niños que coincidan con esa descripción en los últimos días. Pero hay otros refugios por la ciudad». Javier pasó las siguientes horas continuando su búsqueda, entrando en más establecimientos, hablando con más gente. Las respuestas eran siempre las mismas. Nadie había visto a los niños o no los recordaban. A medida que avanzaba el día, Javier se encontró en partes de la ciudad que nunca había visitado. Callejones estrechos, edificios abandonados, gente durmiendo en cajas de cartón. La pobreza siempre había estado allí, a solo unos kilómetros de su mundo de lujo. Como la había ignorado durante tanto tiempo. Recordó a su madre, cómo había luchado por sobrevivir, por darle lo mínimo, como incluso en las peores situaciones mantenía su dignidad. «Somos pobres, Javi, pero no somos menos». Cerca del mediodía, agotado y frustrado, Javier se detuvo en una pequeña cafetería para comer algo. Mientras esperaba su bocadillo, estudió un mapa de la ciudad en su teléfono, marcando mentalmente las áreas que ya había registrado. El día pasó sin resultados. Al caer la noche, Javier se dio cuenta de que necesitaba un enfoque más sistemático. Por un momento, consideró ofrecer una recompensa, poner anuncios, contratar investigadores privados. Con su dinero e influencia, podría movilizar recursos considerables. Pero algo lo hizo dudar. Llamar demasiado la atención podría asustar a los niños, e involucrar a las autoridades podría llevar a que Sofía y Mateo fueran separados por el sistema. Decidió que era mejor seguir buscando por su cuenta. Regresó a casa, cansado, pero decidido. Mañana sería otro día. «No me rendiré», se dijo mientras conducía. «Los encontraré». A la mañana siguiente, Javier salió aún más temprano. El cielo estaba cubierto, amenazando lluvia. Regresó al mismo barrio, pero esta vez con una estrategia diferente. Se centró en lugares donde los niños sin hogar podrían buscar comida. Pequeños restaurantes, puertas traseras de restaurantes, lugares donde se pudiera desechar comida sobrante. Entró en una modesta panadería y mostró una foto en su teléfono.
Había pedido a la seguridad de la terraza las imágenes de las cámaras que mostraban a Sofía y Mateo. «He visto a estos pequeños», dijo la señora detrás del mostrador, ajustándose las gafas para ver mejor la imagen. «La niña vino ayer muy temprano, pidió pan duro, pero dijo que no tenía dinero. Se lo di de todos modos. Parecía tan hambrienta». El corazón de Javier latió con fuerza. «¿Sabe a dónde fueron después?» «No, pero aparecen por aquí de vez en cuando. Si necesitan comida, esta calle tiene varios lugares que dan sobras». Javier le dio las gracias y siguió la calle que ella le indicó. El cielo se oscureció y una ligera llovizna comenzó a caer. Se subió la capucha, preguntándose cómo se protegerían Sofía y Mateo del frío y la lluvia. Después de casi una hora caminando bajo la llovizna, entró en un pequeño restaurante chino para refugiarse. Estaba casi vacío, salvo por un anciano que comía sopa en un rincón. La dueña, una mujer asiática de unos 50 años, se acercó a atenderlo. Javier le mostró la foto de su teléfono y le contó su historia. «Ah, sí», exclamó la mujer, señalando hacia la puerta trasera. «Esa niña viene casi todos los días. Siempre le guardo sobras para su hermanito. Es muy educada. Siempre dice gracias. De hecho, estuvieron aquí hace unos 20 minutos». Javier casi deja caer el teléfono de la emoción. «¿Sabe a dónde fueron?» «Suelen ir por allí», señaló hacia un callejón lateral. «Creo que se refugian allí cuando llueve». Agradeciéndole rápidamente, Javier volvió a salir a la lluvia, ahora más intensa. El callejón era estrecho, flanqueado por viejos edificios en ruinas. Algunas entradas estaban tapiadas, mientras que otras parecían parcialmente ocupadas. Caminó lentamente, revisando cada portal, cada entrada. La lluvia le corría por la cara, empapando su ropa. El frío se le metió en los huesos y se preguntó cómo soportaban eso día tras día unos niños tan pequeños. Entonces los vio. En el hueco entre dos edificios, bajo un techo improvisado hecho con trozos de cartón, estaban Sofía y Mateo. Estaban acurrucados, tratando de mantenerse secos de la lluvia que el viento arrastraba a su precario refugio. Sofía tenía los brazos alrededor de su hermano y una delgada y sucia manta los cubría a ambos. Mateo parecía pálido, con los labios ligeramente azulados por el frío. Javier sintió un nudo en la garganta. Se acercó con cuidado, para no asustarlos. «Sofía», la llamó suavemente. La niña levantó la vista rápidamente, con los ojos muy abiertos por el miedo. Cuando lo reconoció, pareció confundida. «Es usted el hombre del restaurante», dijo acercando a su hermano protectoramente. «Sí, soy yo, Javier. ¿Recuerdas? Os he estado buscando». Sofía frunció el ceño, suspicaz. «¿Por qué?» «Porque estoy preocupado», respondió Javier con sinceridad, agachándose a su nivel. «No deberíais estar aquí fuera solos, especialmente con este frío». Mateo tosió, un sonido débil y preocupante. Tenía los ojos medio cerrados, como si estuviera muy cansado. «¿Está enfermo?», preguntó Javier, con la preocupación evidente en su voz. Sofía dudó, luego asintió. «Lleva tosiendo desde ayer y tiene mucho frío». Javier extendió lentamente la mano hacia el niño, tocándole la frente. Estaba caliente, un fuerte contraste con sus mejillas frías. «Sofía, necesita ayuda. Ambos necesitáis salir de este frío. Un baño caliente, comida de verdad». La niña parecía dividida entre el miedo y la necesidad. «No tenemos otro sitio a donde ir. Tengo una casa grande con habitaciones vacías», dijo Javier suavemente, manteniendo la voz tranquila. «Podéis quedaros allí. Tengo comida, ropa de abrigo, y podemos llevar a Mateo a un médico». Sofía miró a su hermano, luego a la lluvia torrencial y de nuevo a Javier. «¿Va a llamar a la policía?» «No», prometió Javier. «Solo quiero ayudaros, como en el restaurante. ¿Recuerdas lo buena que estaba esa comida caliente?» Mateo tosió de nuevo y Sofía apretó los labios, tomando una decisión difícil. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo porque Mateo está enfermo». Javier sonrió, sintiendo un inmenso alivio. «Vamos, entonces. Mi coche está cerca».
Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de Mateo, levantando al niño en sus brazos. Pesaba alarmantemente poco para su edad. Sofía se quedó quieta, agarrando la delgada manta alrededor de sus hombros. ¿Lista?, preguntó Javier. Ella asintió, demasiado seria para una niña de 5 años. Tomó la mano que él le ofrecía, sus pequeños dedos fríos contra su palma. Caminaron bajo la lluvia hasta el coche de Javier. Sofía lo observaba todo con atención, claramente asustada, pero decidida a no demostrarlo. Una vez que llegaron, Javier acomodó a Mateo en el asiento trasero, todavía envuelto en su chaqueta, y ayudó a Sofía a subir. «Ahora vais a estar bien», dijo encendiendo la calefacción al máximo. «Lo prometo». Mientras conducía por la ciudad, Javier miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor. Sofía estaba sentada, tensa, mirando por la ventanilla, como si memorizara la ruta. Mateo se había quedado dormido, su respiración ligeramente dificultosa. Parecían tan pequeños y vulnerables en el asiento trasero. Javier agarró el volante. Por primera vez en años sintió que estaba haciendo algo realmente importante. No se trataba de dinero, poder o éxito. Se trataba de 2 niños que necesitaban ayuda, el mismo tipo de ayuda que él una vez necesitó y nunca recibió. La lluvia continuó cayendo mientras dejaban las calles estrechas y entraban en la parte más rica de la ciudad. Sofía miraba por la ventanilla, con los ojos cada vez más abiertos ante los altos edificios y las lujosas casas, un mundo completamente diferente al suyo. ¿Falta mucho?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «No, ya casi llegamos», respondió Javier, sintiendo un extraño nerviosismo. «Creo que os gustará mi casa. Hay mucho espacio y mi ama de llaves, Elena, hace la mejor sopa del mundo». Sofía no respondió, pero su mirada reflejaba una mezcla de miedo y esperanza, la mirada de alguien que aprendió demasiado pronto a no confiar en los adultos, pero que aún no podía silenciar por completo el deseo de creer. Las puertas de la mansión de Javier se abrieron automáticamente cuando el coche se acercó. Sofía se apretó más la manta alrededor de los hombros, con los ojos enormes al ver la enorme casa que aparecía delante. Parecía un castillo de cuento de hadas, con grandes ventanales, imponentes columnas y un jardín tan impecablemente cuidado que casi no parecía real. «¿Vive aquí?», preguntó con voz apenas audible. «Sí», respondió Javier, aparcando frente a la entrada principal. «Es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees?». Mateo se despertó cuando el coche se detuvo, mirando a su alrededor confundido. Su tos sonaba peor que antes. La puerta de la mansión se abrió incluso antes de que Javier saliera del coche. Elena, el ama de llaves, apareció con expresión preocupada. Detrás de ella, otros 2 empleados observaban con curiosidad. «Señor Mendoza, gracias a Dios que ha vuelto. Estábamos preocupados por la lluvia y...» Se detuvo al ver a los niños en el asiento trasero. «¡Oh, Dios mío! Elena, necesito ayuda», dijo Javier, abriendo la puerta para que Sofía pudiera salir. «Este es Mateo y esta es Sofía. Se quedarán con nosotros un tiempo». Elena miró a los niños, mojados, sucios, con Mateo claramente enfermo, y sus instintos maternales se apoderaron de ella. «Entremos inmediatamente. Estos niños necesitan un baño caliente y ropa seca». Sofía sujetó con fuerza la mano de Mateo mientras entraban en la mansión. Sus ojos recorrieron el vestíbulo. Suelos de mármol, una araña de cristal, la escalera curva que conducía al segundo piso. Parecían minúsculos en aquel grandioso entorno. «Prepara un baño y busca algo de ropa», instruyó Javier a sus empleados. «Y necesitamos un médico para el niño. Tiene fiebre». El personal se movió rápidamente, aunque sus expresiones revelaban confusión y sorpresa. No todos los días su jefe, uno de los hombres más ricos de la ciudad, traía a niños sin hogar a su casa. Elena se arrodilló a la altura de Sofía. «Vamos a cuidaros muy bien, cariño. Primero un baño calentito, luego ropa seca y una buena comida. ¿Qué te parece?». Sofía no respondió, solo apretó más fuerte la mano de su hermano. «Está bien», la tranquilizó Javier. «Elena os ayudará a asearos mientras yo llamo a un médico para Mateo».
Con cierta reticencia, Sofía permitió que Elena los guiara escaleras arriba. Mientras subían, la niña seguía mirando hacia atrás cada pocos pasos, como si temiera que Javier pudiera desaparecer. «No voy a ninguna parte», le prometió él, notando su miedo. «Estaré aquí cuando bajéis». En el segundo piso, Elena llevó a los niños a una de las habitaciones de invitados con baño adjunto. Una de las doncellas ya estaba llenando la bañera. «Mira eso, ¿no es maravilloso?», dijo Elena, tratando de animarlos. «Estaréis limpios y calentitos en un momento». Sofía miró la enorme bañera con una mezcla de fascinación y aprensión. «Nunca nos hemos bañado en una bañera así». «Bueno, hoy es vuestra oportunidad», sonrió Elena. «¿Puedo ayudaros?». Tras un momento de duda, Sofía asintió. Elena los ayudó a desvestirse, conmocionada en silencio por lo delgados que estaban ambos y por los pequeños moratones en sus cuerpos, marcas de una vida dura en la calle. Con cuidado, los metió en el agua tibia, mostrándoles cómo usar el jabón y el champú. Al principio estaban tensos, pero pronto Mateo comenzó a sonreír débilmente, hipnotizado por la espuma. Sofía permaneció en guardia, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Mientras tanto, abajo, Javier estaba al teléfono con su médico privado. «Necesito que vengas inmediatamente. Es una emergencia», explicó. «Un niño de 3 años, posiblemente con neumonía o algo similar». El médico prometió llegar en menos de media hora. Javier colgó justo cuando su asistente personal, Diego Cortés, llegó con aspecto visiblemente preocupado. «Señor Mendoza, ¿qué está pasando?». Elena llamó diciendo que trajo a unos niños a la casa. Javier respiró hondo, dándose cuenta de lo extraña que parecía la situación desde fuera. «Sí, 2 niños que vivían en la calle. El niño está enfermo y no podía dejarlos ahí fuera con esta lluvia, especialmente con él tosiendo». Diego se ajustó las gafas, claramente incómodo. «Señor, entiendo su preocupación, pero hay procedimientos adecuados para estas situaciones. Refugios, servicios sociales». «No», dijo Javier con firmeza. «No vamos a involucrar a la burocracia, al menos no todavía. Se quedan aquí». «Señor Mendoza, con todo el respeto, esto podría acarrear complicaciones legales. No tiene la custodia de estos niños y...» «Diego», la voz de Javier era tranquila pero inflexible. «Sé que te preocupan mis intereses, pero ya he tomado mi decisión». Diego suspiró, reconociendo la inutilidad de discutir cuando su jefe estaba tan resuelto. «Como desee, señor. ¿Cancelo sus reuniones para el resto de la semana?» «Sí, por favor. Y Diego, gracias por preocuparte». Cuando los niños bajaron, estaban irreconocibles. Limpios, con el pelo aún húmedo, vistiendo ropa nueva que Elena había conseguido a toda prisa enviando a un chofer a comprar artículos infantiles a una tienda cercana. Mateo llevaba un chándal azul que parecía tragárselo, mientras que Sofía vestía una camiseta y unos pantalones que obviamente le quedaban grandes, pero limpios y cómodos. Javier sonrió al verlos. «¡Mirad qué bien estáis!». Sofía no le devolvió la sonrisa, pero sus ojos parecían menos asustados. Mateo, a pesar de su enfermedad, parecía más relajado, cogido de la mano de Elena como si ya confiara en ella. «El médico llegará pronto para examinar a Mateo», explicó Javier. «Mientras tanto, ¿qué tal si comemos algo? Debéis de tener hambre». Elena los guió a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta con una variedad de alimentos sencillos, pero nutritivos. Sopa caliente, sándwiches, fruta, leche. Sofía ayudó a Mateo a sentarse, ambos mirando la comida como si fuera un tesoro. «Comed todo lo que queráis», los animó Javier. Los niños no necesitaron más invitación. Comieron con avidez, aunque Sofía permaneció alerta, comiendo más despacio y asegurándose de que Mateo tuviera suficiente antes de centrarse en su propio plato. La niña masticaba cada bocado como si memorizara el sabor, cogiendo de vez en cuando más pan como si le preocupara que la comida pudiera desaparecer. Javier observaba en silencio. Una oleada de emociones contradictorias lo invadía. Ver a niños tan asustados y hambrientos en su lujosa cocina le traía recuerdos que había intentado enterrar,
de cómo él mismo una vez miró la comida con esa misma combinación de incredulidad y gratitud desesperada. Recordó a su madre partiendo una barra de pan duro en porciones desiguales, dándole siempre el trozo más grande. «Estás creciendo», decía ella, «necesitas comer bien». Pero él sabía que ella misma pasaba hambre para alimentarlo. El sonido del timbre rompió sus pensamientos. El doctor Reynolds había llegado. El médico, un hombre de aspecto amable de unos 50 años, examinó a Mateo con cuidado. Sofía no se apartó del lado de su hermano ni un segundo, observando cada movimiento del médico con desconfianza. «Tiene bronquitis», diagnosticó el doctor Reynolds tras el examen. «Nada demasiado grave por ahora, pero podría haberse complicado si hubiera seguido ahí fuera con este tiempo. Le recetaré antibióticos y un jarabe para la tos». Javier asintió, aliviado de que no fuera más grave. «Gracias por venir tan rápido, doctor». Cuando el médico se fue, ya era de noche. Los niños estaban claramente agotados. Los ojos de Mateo casi se cerraban mientras estaba sentado en el sofá. Sofía, a pesar de parecer también cansada, permanecía alerta. «Creo que es hora de dormir», sugirió Javier. «Elena os ha preparado una habitación». Elena los llevó escaleras arriba de nuevo a una gran habitación de invitados donde había dispuesto 2 camas, una más pequeña, utilizada años atrás cuando la sobrina de Javier se había quedado. Sofía miró las camas con sábanas blancas y mantas suaves como si fueran objetos de otro planeta. Ayudó a Mateo a subir a una de ellas y lo arropó con cuidado. «¿Estáis bien aquí?», preguntó Elena. «Estaré justo al final del pasillo si necesitáis algo durante la noche». Sofía asintió tímidamente. «Gracias por la comida y las camas». Elena sonrió, conmovida por la educación de la niña, a pesar de todo lo que debía de haber pasado. «De nada, cariño. Dormid bien». Cuando Elena se fue, Javier entró para darles las buenas noches. Encontró a Mateo ya dormido, su respiración todavía un poco dificultosa, pero más regular. Sofía estaba sentada en el borde de la otra cama, como si no estuviera segura de cómo manejar tanto confort. «¿Todo bien?», preguntó él, manteniendo la voz baja para no despertar a Mateo. Sofía se encogió de hombros, mirando sus manos. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué nos ha traído aquí?». La pregunta cogió a Javier por sorpresa, pero sabía que le debía una respuesta sincera. «Porque cuando yo era un niño, también pasé por momentos difíciles. Tuve frío y hambre y nadie me ayudó». Sofía levantó la vista, estudiando su rostro como si intentara decidir si decía la verdad. «¿Usted era pobre?». «Sí, muy pobre. Mi madre hacía lo que podía, pero a veces no era suficiente». «¿Cómo se hizo rico?». Javier sonrió suavemente. «Esa es una larga historia. Quizás te la cuente algún día. Ahora es hora de dormir». Se acercó para arroparla, pero se detuvo al notar que todavía estaba tensa. En su lugar, simplemente acercó la manta para que ella pudiera cogerla cuando se sintiera preparada. «Buenas noches, Sofía. Me alegro de que estéis aquí». Cuando Javier se fue, Sofía finalmente se acostó. El colchón era tan suave que sintió que se hundía. Las sábanas olían a limpio, un aroma que apenas recordaba. Era tan diferente de los lugares en los que ella y Mateo habían dormido en los últimos meses. Cajas de cartón, portales de edificios, rincones de refugios cuando tenían suerte. Al otro lado de la habitación podía oír la respiración de Mateo, más suave ahora que estaba abrigado y medicado. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió relajarse un poco, solo un poco. Los días siguientes establecieron una rutina sorprendentemente estable. Javier reorganizó sus compromisos para poder estar presente, ayudando a los niños a adaptarse a su nueva vida. Elena asumió el papel de cuidadora principal siempre que Javier necesitaba trabajar en su despacho en casa. Estableció horarios para las comidas, los baños y la hora de dormir, una estructura que los niños claramente nunca habían experimentado. «La comida es siempre a las 12», explicaba pacientemente, «y tenéis que lavaros las manos antes de comer». A Sofía todas estas reglas le parecían extrañas, pero se esforzaba por seguirlas,
agradecida por todo lo que estaban recibiendo. Mateo, recuperándose rápidamente con la medicación y la buena comida, se adaptó con más facilidad, fascinado por cada nuevo aspecto de la casa. «Mira, Sofía», exclamó, señalando el enorme televisor del salón. «Tiene dibujos animados». Al tercer día, Javier encontró a Mateo en el jardín, jugando con Max, el Golden Retriever que normalmente se quedaba con el jardinero. El niño se reía a carcajadas cada vez que el perro le lamía la cara, un sonido que Javier se dio cuenta de que nunca antes había oído. Sofía, sin embargo, permanecía cautelosa. Javier la encontró varias veces mirando por la ventana, como si planeara una huida, o quizás, pensó, solo asegurándose de que el mundo exterior todavía existía. El personal de la casa estaba dividido en sus reacciones. Algunos, como Elena, acogieron a los niños de todo corazón. Otros mantenían la distancia, claramente incómodos con la inusual situación. Diego, el asistente de Javier, no ocultaba su preocupación. «Señor Mendoza, la junta de la empresa ha llamado 3 veces hoy. Preguntan por su ausencia en las reuniones». «Diles que estoy lidiando con asuntos personales», respondió Javier, firmando documentos en su despacho. «Señor, con todo el respeto, esta situación es irregular. Debería consultar a un abogado sobre la custodia de estos niños. Hay protocolos legales». «Lo entiendo, Diego». Javier levantó la vista de los papeles. «Me ocuparé de ello cuando sea el momento adecuado». Más tarde ese día, mientras Javier revisaba correos electrónicos, recibió una llamada de Tomás Watford, su principal socio comercial. «Javier, ¿qué demonios está pasando?». La voz de Tomás sonaba irritada por el teléfono. «He oído rumores de que has metido a niños de la calle en tu casa». «No son rumores, Tomás, es verdad». Hubo un silencio de asombro. «¿Has perdido la cabeza? ¿Sabes el tipo de problemas que esto puede causar? ¿Y si estos niños tienen familia? ¿Y si la prensa se entera? Uno de los hombres más ricos de la ciudad secuestrando niños». «No he secuestrado a nadie», respondió Javier con calma. «Encontré a 2 niños abandonados y los traje a un lugar seguro». «Javi, somos figuras públicas. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Deberías haber llamado a las autoridades». La conversación continuó en ese tono, con Tomás insistiendo en que Javier estaba arriesgando su reputación y creando potencialmente problemas legales. Cuando colgaron, Javier se sintió momentáneamente sacudido. Quizás Tomás tenía razón. Quizás la solución adecuada era entregar a los niños a los servicios sociales, donde profesionales capacitados podrían cuidarlos. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, Javier se detuvo en la puerta de la habitación de los niños. Mateo dormía profundamente, con un color saludable de nuevo. Sofía, sin embargo, estaba despierta, sentada en la cama, abrazando sus rodillas. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja, entrando. Ella negó con la cabeza. Estaba pensando. ¿En qué? «¿En cuándo tendremos que irnos?». Sus palabras golpearon a Javier como un puñetazo. En su mundo, la gente rara vez hablaba tan directa y honestamente sobre sus inseguridades. «Sofía», dijo sentándose en el borde de la cama, «no vais a ir a ninguna parte, a menos que queráis». Ella escudriñó su rostro en la penumbra. «¿De verdad? ¿De verdad? Pero, ¿y si te cansas de nosotros?». Nuestro padre se cansó. Javier sintió un destello de ira hacia el hombre que había abandonado a estos niños, seguido de una certeza absoluta en su corazón. «No me voy a cansar de vosotros, lo prometo». Sofía no respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió, una pequeña chispa de esperanza, tal vez. «A Mateo le gusta estar aquí, le gusta el perro». «¿Y a ti te gusta?». Se encogió de hombros, pero fue un gesto menos defensivo esta vez. «Es agradable tener siempre comida». Javier sonrió, reconociendo esa admisión como el pequeño pero significativo paso hacia la confianza que era. Horas después, con todas las luces de la mansión apagadas, Javier seguía despierto.
Las palabras de Tomás y Diego resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de Sofía y Mateo. Las complicaciones legales, los problemas potenciales, todo eso era real. Pero también lo era el vínculo que había comenzado a formarse, frágil pero innegable. Decidió que por la mañana llamaría a su abogado. Tenía que haber una forma legal de mantener a los niños bajo su cuidado, y la encontraría. Se negaba a dejarlos volver a las calles, ni a verlos separados por el sistema. Al final del pasillo, en la habitación de los niños, Mateo soñaba con el perro, y Sofía, finalmente dormida, se aferraba a una pequeña almohada como si temiera que alguien se la arrebatara durante la noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus rostros mostraban la paz de quienes se sienten, al menos temporalmente, a salvo. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión, proyectando sombras inquietas en las paredes del dormitorio de Javier. Daba vueltas en la cama, atrapado en una pesadilla demasiado vívida para ser solo un sueño. En la pesadilla era un niño de nuevo, flaco, con ropa demasiado grande y zapatos llenos de agujeros. Estaba en la puerta de una casa enorme, llamando y pidiendo ayuda. Su madre estaba enferma, necesitaban comida. La gente dentro de la mansión lo miraba como si fuera invisible, o peor, como una mancha en su paisaje que preferían ignorar. «Por favor», suplicaba el joven Javier en su sueño. «Solo un poco de comida, cualquier cosa». Luego, en un giro cruel, ya no era el niño que suplicaba. Era el adulto dentro de la lujosa casa, dando la espalda a una niña pequeña que sostenía un plato vacío en sus manos. Y detrás de ella, un niño temblando de frío. Javier se despertó de un salto, con el corazón acelerado, el cuerpo cubierto de un sudor frío. Por un momento estuvo desorientado hasta que las formas familiares de su habitación se enfocaron en la tenue luz. Miró el reloj. 3:42 a.m. Se sentó en la cama, pasándose las manos por la cara. No era la primera pesadilla desde que había traído a Sofía y Mateo a su casa. Su presencia estaba desenterrando recuerdos que había guardado en algún rincón oscuro de su mente. Recuerdos que su éxito financiero y su vida cómoda habían atenuado, pero nunca borrado del todo. ¿Cómo podía olvidarlo? ¿Cómo podía vivir todos estos años en su burbuja de privilegios, sabiendo que había niños, como él había sido, sufriendo en las calles, pasando hambre, frío y miedo? Era como si hubiera construido un muro entre el niño que fue y el hombre en el que se había convertido. Y ahora ese muro se estaba desmoronando. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, puntos de luz en la oscuridad. Allá afuera, ¿cuántos niños estarían pasando por lo que Sofía y Mateo habían pasado? ¿Cuántos solo necesitaban una oportunidad, como la que él finalmente tuvo? «Puedo cambiar eso», murmuró para sí mismo. «Ahora tengo el poder de marcar la diferencia». A la mañana siguiente, Javier encontró a Sofía sola en la cocina. La niña estaba de puntillas, tratando de alcanzar una caja de cereales en el armario. Se acercó en silencio y se la cogió. «Gracias», dijo ella sin mirarlo directamente. Después de una semana en la mansión, Sofía parecía un poco menos tensa, pero aún mantenía una reserva cautelosa que le estrujaba el corazón a Javier. «¿Dónde está Mateo?», preguntó, pasándole un cuenco. «Todavía duerme. Tosió un poco por la noche, así que le di la medicina que dijo el doctor». Javier observó cómo ella vertía cuidadosamente los cereales en el cuenco, como si contara cada copo. Incluso con abundante comida disponible, Sofía comía como alguien que conoce el hambre, sin desperdiciar nada, guardando siempre algo para después. «Siempre lo has cuidado muy bien, ¿verdad?». Sofía se encogió de hombros. «Tengo que cuidarlo. Soy la hermana mayor». «¿Y quién te cuidaba a ti?». La pregunta pareció coger a la niña por sorpresa. Estuvo en silencio un momento, removiendo los cereales con la cuchara. «Mami», dijo finalmente. «Ella nos cuidaba a los dos, hasta que se puso enferma». Javier se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres contarme lo que pasó?». Por un largo momento pensó que no respondería, pero luego, con voz queda: «Mami tosía mucho, como Mateo, solo que peor, y no teníamos dinero para un buen médico.
Luego ya no podía levantarse de la cama. Sofía continuó, su voz monótona, como si relatara una historia que le hubiera pasado a otra persona. Cuando murió, mi papá lloró mucho. Luego empezó a beber esa cosa que beben los mayores y que huele mal. Salía y volvía enfadado. Un día salió y no volvió nunca más. La sencillez con la que relató una tragedia tan enorme fue devastadora. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Sabes dónde podría estar tu padre? Sofía negó con la cabeza. No sé si está vivo. A veces pienso que volverá, pero supongo que no. ¿Y cómo acabasteis en la calle? No podíamos pagar el sitio donde vivíamos. Un hombre vino y dijo que teníamos que irnos. Intenté encontrar a nuestra tía, pero también se había mudado. Javier observó a Sofía mientras hablaba. A pesar de sus apenas 5 años, había una madurez en sus ojos que ningún niño debería tener. Describió la pérdida de su madre, el abandono de su padre y la supervivencia en las calles con la misma objetividad que otro niño podría usar para describir un día en el colegio. «Sabes que no deberías haber tenido que pasar por eso sola, ¿verdad?», dijo él suavemente. «Hay gente que debería haberos ayudado». Sofía lo miró, sus ojos oscuros demasiado serios. «Pero nadie ayudó. ¿Solo tú?». Esas simples palabras golpearon a Javier como un puñetazo. ¿Cuántas veces podría haber ayudado a alguien y no lo hizo? Demasiado ocupado con sus adquisiciones, sus tratos, su búsqueda de más y más. Más tarde ese mismo día, Javier estaba trabajando en su despacho cuando sonó su teléfono. Tomás de nuevo, sonando aún más molesto que antes. «Javier, la Junta exige tu presencia en la reunión de mañana. No puedo seguir inventando excusas por ti». «Tomás, ya te he explicado. Estoy lidiando con una situación personal importante». «¡Esos niños!». La voz de Tomás se agitó más. «Javi, esto se te está yendo de las manos. Estamos a punto de cerrar el mayor acuerdo del año, y tú estás jugando a la niñera con 2 niños de la calle». Javier sintió que una fría ira se encendía en su interior. «No hables así de ellos». «Mira, no intento ser insensible, pero tienes que centrarte en lo que realmente importa. Si quieres ayudar a niños desfavorecidos, haz lo que hace todo el mundo. Dona a una organización benéfica y sigue adelante». «No es tan simple». «En realidad es exactamente así de simple», replicó Tomás. «Te hablo como tu amigo y socio de más de 15 años. Estás poniendo en peligro todo por lo que hemos trabajado por un arrebato de conciencia social. Los accionistas están empezando a hacer preguntas. Javi». La conversación continuó así durante varios minutos más, con Tomás alternando entre apelaciones a la razón y amenazas veladas sobre las consecuencias de la continua ausencia de Javier. Cuando terminó, Javier se quedó mirando la pared, perdido en sus pensamientos. Sabía que Tomás tenía un punto válido desde una perspectiva empresarial. La empresa no se detendría solo porque él hubiera cambiado sus prioridades. Había millones en juego, cientos de puestos de trabajo que dependían de decisiones que solo él podía tomar. Pero por primera vez en su carrera, Javier descubrió que no podía importarle como antes. Desde que Sofía y Mateo habían entrado en su vida, era como si se hubiera descorrido una cortina, revelando el vacío de su existencia anterior. ¿Qué significaban unos millones más cuando ya tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas? ¿Qué diferencia hacía otro edificio con su nombre? A última hora de la tarde, Javier encontró a los niños en el jardín. Mateo corría persiguiendo a Max, riendo como cualquier niño de 3 años debería. Sofía estaba sentada en el césped, observando a su hermano con una pequeña pero genuina sonrisa, la primera que Javier había visto en su rostro. Fue entonces cuando lo supo, con una certeza que nunca antes había sentido, ni siquiera durante los acuerdos comerciales más críticos de su vida. Sin importar el costo personal o profesional, no iba a abandonar a Sofía y a Mateo. No los entregaría a un sistema impersonal que probablemente los separaría. No se retractaría de su promesa, porque por primera vez desde que se hizo rico, Javier Mendoza sintió que realmente estaba marcando la diferencia. No con cheques de donación o entrevistas filantrópicas, sino directamente, personalmente.
y ese sentimiento valía más que cualquier acuerdo comercial del mundo. Habían pasado 2 semanas desde que Sofía y Mateo llegaron a la mansión. Mateo se había recuperado por completo de su bronquitis, corriendo por la casa con la energía inagotable de un niño de 3 años. Sofía, aunque todavía reservada, estaba bajando gradualmente la guardia, al menos cuando pensaba que nadie la miraba. Javier observaba los cambios de los niños con una mezcla de alegría y preocupación. Estaban innegablemente más sanos, habían ganado peso, sus mejillas, antes pálidas, ahora tenían un saludable color rosado. Pero se dio cuenta de que ambos todavía llevaban las cicatrices invisibles de su tiempo en la calle. Mateo seguía escondiendo trozos de pan en sus bolsillos durante las comidas, como si le preocupara que la comida pudiera agotarse en cualquier momento. Sofía todavía se despertaba en medio de la noche para ver cómo estaba su hermano, un hábito formado por meses de protegerlo a la intemperie. Esa mañana, mientras desayunaban, Javier tuvo una idea. Los niños necesitaban más que seguridad física y comodidad material. Necesitaban experiencias positivas, nuevos recuerdos para empezar a eclipsar los dolorosos. Sofía, Mateo, los llamó en la mesa del desayuno. ¿Os gustaría hacer algo diferente hoy? Mateo, con la boca llena de tortitas, levantó la vista con curiosidad. Sofía, más cautelosa, esperó a que continuara. Pensé que podríamos ir a un lugar especial, fuera de la ciudad. Mucho espacio abierto, quizás incluso algunos animales que ver. ¿Por qué?, preguntó Sofía, siempre directa. ¿Es un día de fiesta? No, dijo Javier con una sonrisa. No es una fecha especial ni nada, solo un buen día para pasar juntos, un día que puede ser especial solo para nosotros. Mateo aplaudió, ya emocionado con la posibilidad de una aventura. ¿Vamos a ver animales? Sí, probablemente algunos animales. ¿Qué tipo de lugar?, insistió Sofía, todavía no convencida. Tengo una pequeña propiedad fuera de la ciudad. No una gran granja, solo una casa de campo. Hay un pequeño lago, algunos senderos por el bosque, mucho espacio para correr y explorar. Los ojos de Mateo brillaron de emoción. Incluso Sofía parecía interesada, aunque intentaba ocultarlo. ¿Y cuándo volvemos?, preguntó, demostrando esa constante preocupación por el futuro que le partía el corazón a Javier. Más tarde hoy, o podemos pasar la noche si os gusta. La casa es sencilla, pero cómoda. Sofía miró a Mateo, que prácticamente saltaba en su asiento, y luego de nuevo a Javier. Supongo que estaría bien, dijo finalmente, permitiéndose una pequeña sonrisa. 1 hora más tarde, el coche de Javier se alejaba de la ciudad, siguiendo una sinuosa carretera que subía por las colinas. Los niños miraban por las ventanillas, fascinados por el paisaje cambiante. Los edificios dieron paso a campos verdes y finalmente a un espeso bosque. «¡Mira, Sofía!», exclamaba Mateo ante cada nueva visión. «¡Una vaca! Mira todos esos árboles. El cielo es más azul aquí». Sofía lo asimilaba todo con la misma intensidad, aunque era más silenciosa en su entusiasmo. Javier notó que parecía relajarse más a medida que la ciudad quedaba atrás, como si cada kilómetro que pasaba aligerara su carga. La propiedad de Javier se encontraba en una pequeña colina, rodeada de árboles por todos lados excepto por un claro con vistas al lago. La casa era modesta en comparación con su mansión, una estructura de madera con grandes ventanales y un porche que la rodeaba. «Ya hemos llegado», anunció, aparcando frente a la casa. Antes de que el coche se detuviera por completo, Mateo ya se estaba desabrochando el cinturón, ansioso por explorar. Sofía lo ayudó a bajar, sujetándole la mano con fuerza mientras miraba a su alrededor, absorbiendo cada detalle. «Qué tranquilo», comentó, notando solo el susurro del viento en los árboles y el ocasional canto de un pájaro. «Esa es una de mis cosas favoritas de este lugar», asintió Javier. «Ni bocinas, ni sirenas, ni ruido de tráfico». Abrió la casa, que estaba limpia y ventilada. Le había pedido al cuidador que la preparara el día anterior. Era acogedora, con muebles sencillos pero cómodos, una chimenea de piedra y grandes ventanales que enmarcaban el paisaje como cuadros vivos.
¿Qué tal si exploramos un poco fuera antes de comer?, sugirió Javier, después de que los niños hubieran echado un vistazo rápido. Mateo ya estaba en la puerta antes de que pudiera terminar la frase. Sofía lo siguió, todavía cogida de la mano de su hermano, pero caminando con un paso más ligero que de costumbre. Javier los guió por un suave sendero que rodeaba el lago. El día era perfecto, soleado y con una brisa fresca. Llevaba una pequeña mochila con agua, aperitivos y un botiquín de primeros auxilios, más por precaución que por necesidad. —¿Qué clase de pez es ese? —preguntó Mateo, señalando una honda en el lago. —Probablemente una trucha —respondió Javier. —Hay muchas en este lago. A veces vengo aquí a pescar. —¿Podemos ir a pescar? Los ojos de Mateo se iluminaron ante la idea. —Claro, hoy no he traído el equipo, pero podemos volver otro día solo para eso. La mención de otro día no pasó desapercibida para Sofía, que miró a Javier con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de esperanza y cautela, como si no quisiera creer del todo en la posibilidad de un futuro estable. Continuaron caminando, con Javier señalando diferentes tipos de árboles, pájaros y plantas. Mateo lo absorbía todo, con la curiosidad natural de un niño, haciendo 1000 preguntas. Para sorpresa de Javier, Sofía comenzó a mostrar interés también, especialmente en las flores silvestres que salpicaban el camino. «Esa es bonita», dijo, arrodillándose para examinar una diminuta flor azul. «Es una no me olvides», explicó Javier. «También se llaman no me olvides». «No me olvides», repitió Sofía en voz baja, como si probara las palabras. Llegaron a un pequeño claro con vistas al valle, y Javier extendió una manta de picnic que había traído. Se sentaron a comer los sándwiches y la fruta que Elena había preparado antes de que se fueran. «Me gusta este sitio», declaró Mateo entre bocados. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?» Su inocente pregunta quedó suspendida en el aire. Javier miró a Sofía, cuya expresión se cerró de nuevo. «Bueno, esta es mi casa de fin de semana», respondió Javier con cuidado. «Pero podemos venir aquí cuando queráis». «Pero seguiremos viviendo en tu casa grande, ¿verdad?», insistió Mateo. «Sí, ese es el plan», confirmó Javier, notando cómo Sofía lo observaba de cerca en busca de tranquilidad. Después del picnic, continuaron explorando. Javier los llevó a un pequeño arroyo donde vieron renacuajos y diminutas ranas. Mateo estaba encantado, riéndose cada vez que una rana saltaba con un chapoteo. En un momento dado, cuando Mateo estaba distraído con un escarabajo, Sofía se acercó a Javier en silencio. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó en voz baja. Javier pensó un momento antes de responder. «Porque cuando yo era un niño, nunca tuve días como este. Días solo para ser un niño, ya sabes, para explorar, para jugar, para no preocuparme por nada. Quiero que vosotros tengáis eso». Sofía asintió lentamente. «¿Crees que nos lo merecemos?». La pregunta lo cogió por sorpresa. «Por supuesto que os lo merecéis. ¿Todos los niños se lo merecen? ¿Incluso si somos de la calle?». Javier sintió que se le oprimía el pecho. Se arrodilló a su nivel. «Sofía, no sois de la calle. Nunca lo fuisteis. Sois niños que pasaron por momentos difíciles. Eso es todo. Os merecéis todas las cosas buenas que la vida puede ofrecer». Algo cambió en su expresión. Una sombra se levantó, aunque solo fuera un poco. No sonrió, pero sus ojos perdieron parte de su dureza prematura. Más tarde esa tarde encontraron un manzano silvestre cargado de pequeñas frutas dulces. Javier les enseñó a comprobar si estaban maduras y les ayudó a coger algunas. «Estas manzanas saben diferente», comentó Sofía, mordiendo una. «Más dulces que las de la tienda». «Eso es porque se recogen en el momento justo, no antes», explicó Javier. «La mayoría de la fruta de la tienda se recoge antes de madurar para que dure más en las estanterías». Continuaron por el sendero, ahora con los bolsillos llenos de manzanas silvestres. Cuando empezaron a cansarse, Javier sugirió volver a la casa. La tarde transcurrió pacíficamente. Javier encendió un fuego en la chimenea, no porque hiciera frío, sino por el simple placer de ver bailar las llamas. Se sentaron en una alfombra mullida frente a ella,
donde él empezó a enseñar a los niños un juego de cartas sencillo. Mateo pronto perdió el interés en las cartas y se dedicó a unos juguetes que Javier había traído, bloques de madera y pequeños animales de plástico. Sofía, sin embargo, demostró ser una alumna rápida, ganando pronto más rondas que él. «Eres lista», comentó Javier después de que ella ganara por tercera vez consecutiva. Ella se encogió de hombros, pero no pudo ocultar del todo el orgullo. «Me gustan los juegos en los que hay que pensar». «¿Has ido alguna vez al colegio?», preguntó él, aprovechando el momento de apertura. «Un poco, antes de que mamá se pusiera enferma. Me gustaban las matemáticas». Javier tomó nota mental de buscar opciones de escolarización para los niños. Sofía era claramente brillante y con ganas de aprender, a pesar de las circunstancias que la habían privado de una educación formal. Para cenar, Javier preparó algo sencillo: espaguetis con salsa de tomate, que había descubierto que era el plato favorito de ambos niños. Comieron en el porche, viendo el sol ponerse detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y rosa. «El cielo está en llamas», comentó Mateo con los ojos muy abiertos. «Es solo la puesta de sol», le explicó Sofía, aunque ella también miraba con fascinación. Después de la cena, Javier sacó 3 linternas y propuso una pequeña aventura. «¿Qué tal si damos un paseo corto para ver las estrellas? Lejos de las luces de la ciudad, el cielo es increíble por la noche». Mateo, a pesar de estar cansado, se emocionó de inmediato. Sofía pareció dudar. «¿No es peligroso caminar en la oscuridad?» «No iremos lejos, solo hasta esa pequeña colina», la tranquilizó Javier, señalando. «Y tenemos linternas». Le dio a cada uno una linterna y salieron a la suave noche. El aire era fresco, lleno de sonidos nocturnos, el canto de los grillos, el ocasional ulular de un búho. Cuando llegaron a la cima de la pequeña loma, Javier sugirió apagar las linternas. Tras un momento de duda, los niños obedecieron. La oscuridad los envolvió por un momento, hasta que sus ojos se acostumbraron. Entonces, como si se hubiera descorrido un velo, el cielo de arriba emergió en toda su gloria, un tapiz de estrellas tan denso y brillante que parecía irreal. «¡Guau!», susurró Mateo, genuinamente sin palabras por primera vez ese día. Sofía permaneció en silencio, con el rostro vuelto hacia arriba, completamente cautivada por la vista. La luz de las estrellas se reflejaba en sus ojos, y Javier se dio cuenta de que nunca la había visto tan relajada, tan infantil. «Hay tantas», dijo finalmente con la voz llena de asombro. «Más de las que podemos contar», asintió Javier. «En la ciudad, con todas las luces, no podemos ver ni la mitad de ellas». Se quedaron allí un rato, simplemente mirando el cielo. Mateo finalmente bostezó, apoyándose en la pierna de Javier en un gesto de confianza natural que habría sido impensable unas semanas antes. «Creo que alguien está listo para irse a la cama», dijo Javier suavemente, encendiendo de nuevo su linterna. Regresaron a la casa, Mateo casi dormido, agarrado a la mano de Javier por un lado y a la de Sofía por el otro, un vínculo tácito que ninguno de los dos adultos pasó por alto. De vuelta en el interior, Javier ayudó a los niños a prepararse para dormir en la acogedora habitación con 2 pequeñas camas que había preparado. Mateo se durmió casi al instante, agotado por las aventuras del día. Sofía, sin embargo, se sentó en el borde de su cama como si tuviera algo que decir. «¿Estás bien?», preguntó Javier, sentándose en una silla cercana. Ella asintió, mirando sus manos. «Hoy ha sido agradable». «Me alegro de que te gustara». «Javier», empezó usando su nombre sin dudar por primera vez, «gracias por todo esto». Algo en su tono sugería que se refería a algo más que la excursión de ese día. «No tienes que darme las gracias, Sofía. Es un placer compartir esto con vosotros». Ella lo miró, sus ojos oscuros y serios. «¿Nadie más? Nadie se preocupó así, después de que mamá muriera». Javier sintió un nudo en la garganta. «Bueno, a mí sí me importáis. Mucho». Sofía asintió, como si hubiera tomado una decisión importante. «Buenas noches, Javier». «Buenas noches, Sofía. Duerme bien».
Más tarde, sentado solo en el porche, observando las mismas estrellas que habían asombrado a los niños, Javier reflexionó sobre el día. No recordaba la última vez que se había sentido tan en paz o tan en el momento. Ni siquiera sus mayores logros profesionales, las adquisiciones de empresas multimillonarias, la construcción de su imperio financiero, le habían dado la simple alegría que sintió al ver el deleite de Mateo ante una rana o el asombro de Sofía ante el cielo estrellado. Era como si, al intentar dar a los niños algo que nunca habían experimentado, él mismo hubiera recibido un regalo inesperado, el redescubrimiento de una conexión humana genuina, algo que el dinero no podía comprar. El vínculo que se estaba formando entre ellos todavía era frágil, construido sobre un terreno incierto. Sabía que había desafíos por delante, cuestiones legales, burocracia, quizás incluso la reaparición de su padre ausente. Pero en ese momento, bajo el manto estrellado de la noche y con el suave sonido de dos niños durmiendo dentro de la casa, Javier sintió una profunda certeza de que estaban en el camino correcto. Ese día especial fue solo el principio. La mesa del comedor en la mansión de Javier, normalmente reservada para cenas de negocios ocasionales, se había convertido en una oficina improvisada. Montones de formularios, documentos y archivos se extendían en un patrón que solo Javier parecía seguir. Se pasó los dedos por el pelo, desordenándolo aún más, mientras releía el mismo párrafo por tercera vez. ¿Más café, señor Mendoza?, preguntó Elena, entrando en silencio. Por favor, respondió, sin levantar la vista de los papeles. Parece que cuantos más documentos relleno, más se multiplican. Elena sirvió el café y echó un vistazo al volumen de papeleo. El proceso de custodia es siempre burocrático. Cuando adopté a mi sobrina después de la muerte de mi hermana, pasé por algo similar. Javier levantó la vista, sorprendido. ¿No sabía que había adoptado a alguien, Elena? Fue hace muchos años, señor. Ahora está en la universidad, sonrió Elena. Y valió la pena cada formulario, cada entrevista, cada dolor de cabeza. El ama de llaves se había convertido en la mayor aliada de Javier en la búsqueda de la custodia provisional de Sofía y Mateo. Fue ella quien le había sugerido la primera trabajadora social, quien ayudó a reunir pruebas de que los niños estaban bien cuidados, fotos de ellos realizando actividades, informes médicos que mostraban su mejoría en la salud, incluso un diario que documentaba sus progresos. La señora Reynolds llamó para confirmar su visita de mañana, le recordó Elena. Javier asintió. Patricia Reynolds era la trabajadora social asignada, una mujer seria y meticulosa que ya había realizado 2 visitas preliminares. Mañana sería la evaluación formal del hogar. He preparado la habitación de los niños, continuó Elena, y Diego ha conseguido esos documentos escolares que pidió. Diego Cortés, el asistente de Javier, había sorprendido a todos convirtiéndose en un apoyo inesperado. Tras su resistencia inicial, acabó ayudando activamente, utilizando sus contactos para agilizar los trámites y recopilar información. Es más eficiente gestionar esto adecuadamente que seguir resistiéndose, explicó cuando Javier expresó su sorpresa por su cambio de actitud. Sin embargo, no todo el personal era tan entusiasta. A través de Elena, Javier sabía que algunos todavía cuestionaban la presencia de los niños. El señor Donovan preguntó cuánto tiempo más se quedarán los niños, dijo Elena, refiriéndose al chófer que había servido a la familia Mendoza durante más de una década. Dijo que le parece inapropiado tener niños corriendo por el jardín que ha cuidado durante años. Javier respiró hondo. Ese jardín nunca ha estado tan bien utilizado. Los jardines se hacen para que los niños jueguen, no solo para ser admirados. Le dije algo parecido, dijo Elena con una leve sonrisa. En ese momento, un correteo de pequeños pasos sonó en el pasillo, seguido de risas infantiles. Mateo irrumpió en la habitación, seguido por Sofía, que caminaba más tranquila, pero con una tenue sonrisa en el rostro. «Javi, Javi», llamó Mateo, usando el apodo que había adoptado recientemente para Javier. «Mira lo que he hecho».
Sostenía un trozo de papel cubierto de garabatos de colores que con algo de imaginación podrían verse como una figura humana sosteniendo a dos figuras más pequeñas. «Eres tú, yo y Sofía», explicó Mateo con orgullo. Javier cogió el dibujo con la reverencia que podría mostrar ante una obra maestra. «Es increíble, Mateo. Vamos a colgarlo en la nevera». Mateo sonrió y corrió a mostrarle el dibujo a Elena también. Sofía se acercó más lentamente a la mesa, mirando los papeles con curiosidad. «Son muchos papeles», observó. «Sí, lo son», asintió Javier. «Estoy rellenando formularios para que podáis quedaros aquí oficialmente». Los ojos de Sofía se abrieron un poco. «¿Es como una adopción?». Javier dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Por ahora estoy pidiendo la custodia provisional. Eso significa que tendré permiso legal para cuidaros mientras se aclara la situación de vuestro padre». La mención de su padre hizo que Sofía se tensara. Miró a Mateo, que estaba ocupado mostrándole a Elena su dibujo, y bajó la voz. «¿Crees que aparecerá?». «No lo sé, Sofía. Los trabajadores sociales tienen que hacer un esfuerzo por encontrarlo. Es parte del proceso». Ella asintió pensativamente. Javier casi podía ver los engranajes girando en su joven, pero demasiado maduramente. «¿Y si aparece?», preguntó finalmente. «¿Tendremos que irnos con él?». «No necesariamente», respondió Javier, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Su abogado le había dejado claro que los derechos parentales se tomaban muy en serio en los tribunales y que la ausencia del padre, aunque alarmante, no era motivo automático para extinguir sus derechos. «Sofía», dijo suavemente, «quiero que sepas que haré todo lo que pueda para asegurarme de que tú y Mateo estéis seguros y felices, pase lo que pase». Ella estudió su rostro por un momento, como si buscara cualquier signo de falta de sinceridad o vacilación. «¿Lo prometes?». «¿Lo prometo?». Sofía miró los papeles de nuevo. «No te estamos molestando, ¿verdad? Con tanto que tienes que hacer, tantos papeles». Javier sintió el familiar dolor en el pecho, una extraña mezcla de ternura y dolor que a menudo sentía cuando Sofía hablaba. «No me estáis molestando, Sofía. Nunca. Sois...». Dudó, inseguro de cómo expresar lo que sentía sin asustarla. «Sois muy importantes para mí. Estos papeles son solo trámites. Valen la pena». Mateo volvió corriendo, interrumpiendo el momento. «Elena dijo que podemos hacer galletas. ¿Podemos ayudar?». Sofía miró a su hermano, luego a Javier, como pidiendo permiso. Javier sonrió. «Claro que podéis. Luego me enseñáis lo que habéis horneado». Mientras los niños se iban con Elena, Javier volvió a los formularios, ahora más decidido que nunca. Cada firma, cada documento, lo acercaba un paso más a asegurar un futuro estable para Sofía y Mateo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Javier recibió la visita de su abogado, Eduardo Ferrer, un hombre de mediana edad con reputación de conseguir lo imposible en casos de derecho de familia. «¿Cómo vamos?», preguntó Javier, ofreciéndole un whisky. «Bueno, dadas las circunstancias», respondió Eduardo, aceptando la bebida. «Tengo buenas y malas noticias». «Empecemos por las buenas». El juez Morgan se inclina por conceder la custodia provisional. Los informes iniciales de la trabajadora social son positivos y está claro que los niños están bien cuidados aquí. Javier asintió sintiendo algo de alivio. ¿Y las malas? Todavía tenemos que localizar al padre. El tribunal ha ordenado una búsqueda más exhaustiva antes de dictar una decisión final. Eduardo tomó un sorbo de su whisky. Y hay otro asunto, tu perfil público. ¿Qué pasa con él? Javier, eres un hombre soltero conocido por, digamos, un estilo de vida intenso. Fiestas, relaciones cortas, viajes constantes. No es exactamente el tipo de ambiente que los tribunales consideran ideal para los niños. Javier frunció el ceño. Eso fue en el pasado. No he dado ninguna fiesta en años. Y en cuanto a las relaciones, hizo un gesto vago. No han sido exactamente una prioridad. Lo sé, pero la imagen persiste. El juez Morgan mencionó específicamente tu reputación. ¿Qué sugieres que haga?
Eduardo reflexionó un momento. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Muestra estabilidad. La visita de mañana es crucial. Demuestra que tu casa se ha convertido en un verdadero hogar para estos niños. Y tal vez, dudó, considera hacer algunas declaraciones públicas sobre tu nueva postura, algo sobre responsabilidad social, valores familiares. Javier negó con la cabeza. No voy a usar a los niños como peones de relaciones públicas. Si necesito cambiar la percepción pública, lo haré de forma genuina, no como una estrategia. Eduardo esbozó una pequeña sonrisa. Esa es exactamente la actitud que el juez necesita ver. Después de que el abogado se fuera, Javier caminó en silencio hasta la habitación de los niños. La puerta estaba entornada y pudo distinguir sus pequeñas figuras en la penumbra. Mateo dormía boca abajo, con un brazo colgando de la cama, mientras que Sofía dormía de lado, con una mano bajo la mejilla. Era notable cómo, en tan poco tiempo, estas dos pequeñas personas habían cambiado no solo su rutina, sino su propia identidad. Antes era Javier Mendoza, empresario de éxito, filántropo ocasional. Ahora era simplemente Javi para un niño de 3 años que corría a mostrarle dibujos garabateados. La transformación no había estado exenta de resistencia, tanto externa como interna. Todavía había mucho por resolver, muchos obstáculos que superar. El espectro de su padre ausente, la burocracia del sistema de adopción, las dudas sobre su idoneidad como tutor. Pero al mirar a Sofía y a Mateo durmiendo plácidamente, sabiendo que estaban seguros, alimentados y cuidados, Javier sintió una profunda certeza de que estaba en el camino correcto. Sin importar los desafíos, mañana sería otro día. La trabajadora social vendría, se rellenarían más documentos, se darían más pasos hacia una resolución permanente. El proceso era lento, a veces frustrante, pero Javier estaba decidido a llevarlo hasta el final. Por Sofía, por Mateo y, en cierto modo, por el niño que él mismo había sido, el que nunca recibió la segunda oportunidad que ahora podía ofrecer. El juzgado de familia era más acogedor de lo que Javier había esperado. Lejos de la pompa intimidante de los tribunales penales, la sala de audiencias tenía un aire casi informal, con sillas cómodas y colores neutros en las paredes. Quizás un esfuerzo consciente para aliviar la tensión de las familias que luchaban por el futuro de sus hijos. Javier se ajustó la corbata por tercera vez en 5 minutos. A su lado, Eduardo Ferrer organizaba unos últimos documentos. «Tranquilo», murmuró Eduardo. «Todo está en orden. El juez Morgan ya ha revisado todos los informes y son extremadamente favorables». Javier asintió, pero sus nervios no se debían a dudas sobre el resultado. En las últimas semanas, todas las señales indicaban que el tribunal le concedería la custodia total. La trabajadora social había quedado impresionada con el entorno que había creado, la visible mejora de los niños en salud y bienestar, y el claro vínculo que habían formado. La ansiedad de Javier provenía del miedo a decepcionar a Sofía y a Mateo. Habían pasado toda la mañana preparándose para lo que Elena llamaba el día especial. Mateo llevaba una pequeña camisa y pantalones de vestir que Elena había comprado para la ocasión. Sofía llevaba un vestido sencillo, el primero que había aceptado ponerse desde su llegada a la mansión. Los niños ahora esperaban en una sala contigua, supervisados por Elena. Javier insistió en que no necesitaban el estrés de la audiencia completa. Solo serían llamados para una breve conversación con el juez y para el anuncio final. Caso número 47392, petición de custodia permanente de Sofía y Mateo Ramírez, anunció el secretario del tribunal. El juez Morgan, una mujer de mediana edad de raza negra con ojos perspicaces, se ajustó las gafas mientras revisaba unos papeles. «Señor Mendoza», comenzó, «hemos revisado exhaustivamente su solicitud de custodia. Los informes de la señorita Reynolds son impresionantes. Rara vez veo a niños adaptarse tan bien a un nuevo entorno en tan poco tiempo». Javier sintió una oleada de alivio. «Gracias, señoría. Son extraordinarios». La juez se permitió una leve sonrisa. «Veo que ha desarrollado un vínculo genuino con ellos. Eso queda claro en todos los informes».
Cambiaron mi vida, respondió Javier, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su honestidad. Solo queda un asunto pendiente, continuó la juez. Como sabe, hemos hecho todos los esfuerzos legales para localizar al padre de los niños, como exige la ley. Se han publicado avisos, se han realizado búsquedas en registros públicos. Javier asintió. Esta era la última formalidad antes de una decisión final. Tras meses de búsqueda infructuosa, el tribunal declararía al padre legalmente ausente, eliminando el último obstáculo para la custodia permanente. Ningún contacto ni respuesta a los avisos, confirmó la juez, hojeando unos documentos. Por lo tanto, me inclino a declarar que se han realizado todos los esfuerzos razonables para localizar al padre biológico y... La puerta trasera de la sala se abrió de golpe, interrumpiendo a la juez. Un hombre entró corriendo, seguido de un alguacil que parecía intentar detenerlo. «Pido disculpas por el retraso, señoría», dijo el hombre sin aliento. «Soy Miguel Torres, el padre de Sofía y Mateo». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Javier se giró lentamente, viendo por fin el rostro del hombre que había abandonado a los niños. La conmoción que lo golpeó fue como un puñetazo en el estómago. Conocía esa cara. No era solo una cara del pasado reciente, el hombre que había dejado a 2 niños pequeños a su suerte. Era una cara de un tiempo mucho más antiguo. «¿Miguel?». La palabra salió de los labios de Javier antes de que pudiera detenerla. El hombre lo miró, abriendo los ojos de par en par en reconocimiento. «Javi, ¿Javier Mendoza?». La juez miró de uno a otro, claramente perpleja. «¿Ustedes dos se conocen?». Javier apenas podía hablar, su mente luchaba por procesar esta coincidencia imposible. Miguel Torres, Miguelito, su amigo de la infancia del barrio empobrecido donde ambos habían crecido. El niño que compartía su almuerzo cuando Javier no tenía nada, el que le ayudó a cuidar a su madre enferma en sus últimos meses. «Sí, señoría», dijo Miguel, recuperándose más rápido que Javier. «Crecimos juntos, mismo barrio, misma pobreza». Eduardo Ferrer tocó el brazo de Javier, tratando de devolverlo al presente. «Javier, ¿qué está pasando?». Javier respiró hondo, forzándose a hablar. «Es cierto, señoría. Miguel y yo fuimos amigos de la infancia. No nos hemos visto en más de 20 años». La juez se ajustó las gafas, su mirada ahora afilada como un láser. «Esto es, como mínimo, una coincidencia extraordinaria. Señor Mendoza, ¿era usted consciente de que los niños que intenta adoptar son los de su viejo amigo?». «No», respondió Javier con sinceridad. «Sofía nunca mencionó el apellido de su padre, y Miguel es un nombre común. No había razón para que yo hiciera la conexión». Miguel permaneció de pie, con aspecto incómodo, cerca de la entrada. Parecía diferente del niño que Javier recordaba. Mayor, por supuesto, y desgastado por la vida. Profundas arrugas surcaban su rostro y sus ojos tenían un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. Sin embargo, seguía siendo Miguelito, sin lugar a dudas. «Señor Torres», se dirigió a él la juez, «por favor, tome asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Miguel caminó hacia la mesa opuesta a la de Javier. Sus ojos se encontraron brevemente, y Javier vio una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo más, quizás esperanza. «Señor Torres», dijo la juez, «¿es usted consciente de que abandonó a sus hijos hace unos 8 meses, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad?». Miguel bajó la cabeza. «Sí, señoría, y no hay un solo día en que no me arrepienta profundamente». «¿Le gustaría explicar sus acciones?». Miguel miró brevemente a Javier antes de volverse hacia la juez. «Después de que mi esposa, Clara, muriera, me derrumbé. Empecé a beber, perdí mi trabajo, no podía pagar el alquiler. Cada vez que miraba a mis hijos, veía su rostro, y no podía soportarlo». Hizo una pausa, luchando visiblemente por mantener la compostura. «Pensé que sería mejor para ellos si me alejaba por un tiempo, hasta que me recuperara. Los dejé con una vecina que prometió cuidarlos mientras yo buscaba ayuda. Cuando volví, 2 semanas después, se había mudado. Nadie sabía a dónde habían ido». «¿Y entonces?», presionó la juez. «Pasé meses buscando.
Fui a la policía, a los refugios, recorrí las calles. Finalmente, vi uno de los avisos legales en el periódico con sus nombres. Vine tan rápido como pude. Javier miró a su viejo amigo tratando de reconciliar al niño leal que una vez conoció con el hombre que había abandonado a sus propios hijos. Era una reconciliación difícil. Señor Torres, continuó la juez, ¿entiende usted que durante su ausencia sus hijos vivieron en la calle? Pasaron hambre, soportaron el frío, y su hija de 5 años tuvo que asumir la responsabilidad de su hijo de 3. El rostro de Miguel se contrajo de dolor. No lo sabía. Nunca imaginé que la vecina los dejaría. Nunca quise que esto sucediera. La intención y el resultado son cosas diferentes, señor Torres, replicó la juez, firme pero no cruel. El hecho es que sus hijos sufrieron inmensamente por sus acciones. La juez dirigió su atención a Javier. Señor Mendoza, este giro de los acontecimientos ha cambiado por completo la naturaleza de este caso. El padre biológico no solo ha aparecido, sino que también tiene una conexión previa con usted. Necesitamos abordar esto con cuidado. Javier asintió, sintiéndose extrañamente distante, como si presenciara la escena desde fuera de su propio cuerpo. Voy a hacer pasar a los niños, decidió la juez. Necesitan ser informados de estos acontecimientos y me gustaría observar su reacción al ver a su padre. Minutos después, Elena entró con Sofía y Mateo. Sonrieron al ver a Javier, pero esas sonrisas se congelaron al notar al extraño en la otra mesa. Mateo fue el primero en reaccionar. Inclinó la cabeza, como si tratara de recordar algo importante. Sofía, por otro lado, se quedó clavada en el sitio, el color desapareciendo de su rostro. «Papá», la palabra salió como un susurro. Miguel se levantó lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sofía, Mateo, os he encontrado». Lo que siguió fue un momento de pura confusión emocional. Tras una breve vacilación, Mateo corrió a los brazos de su padre, su memoria infantil superando el trauma del abandono. Sofía permaneció donde estaba, agarrando la mano de Elena como un ancla en una tormenta. «Te fuiste», dijo Sofía, su voz pequeña pero acusadora. «Nos abandonaste». «Lo sé, cariño, y lo siento mucho, más de lo que nunca podré explicar», respondió Miguel, abrazando a Mateo contra su pecho mientras extendía una mano hacia su hija. «Volví a buscaros, pero no pude». Sofía miró a Javier, sus ojos suplicando guía, respuestas. Javier sintió que su corazón se partía en dos. Por un lado, sabía lo que era crecer sin padre, conocía ese vacío. Sofía y Mateo merecían la oportunidad de tener a su padre de vuelta, si realmente estaba arrepentido y comprometido. Por otro lado, había formado un vínculo profundo con estos niños. La idea de perderlos era como si le arrancaran un trozo de sí mismo. Y existía un miedo legítimo. Miguel los había abandonado una vez. ¿Qué le impediría volver a hacerlo? «Sofía», dijo Javier suavemente, «está bien, podemos hablar de esto, todos juntos». La juez, observando atentamente, intervino. «Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esta situación. Suspendo esta audiencia y la reprogramo para dentro de una semana». Miró directamente a Miguel. «Señor Torres, usted abandonó a sus hijos. Eso no puede ser ignorado. Sin embargo, reconozco el esfuerzo que ha hecho para localizarlos y su aparente deseo de reasumir sus responsabilidades parentales». Luego se volvió hacia Javier. «Señor Mendoza, su compromiso con estos niños es ejemplar. El tribunal reconoce y valora todo lo que ha hecho por ellos». Finalmente, dirigiéndose a los niños, dijo: «Sofía y Mateo, sois muy valientes y debéis saber que todos los adultos en esta sala quieren lo mejor para vosotros». La juez golpeó su mazo. «Se levanta la sesión hasta la próxima semana. Sí, espero que, mientras tanto, los adultos involucrados puedan encontrar una solución que realmente ponga el bienestar de estos niños en primer lugar». El silencio que siguió se sintió pesado como el plomo. Mateo todavía se aferraba a su padre, mirando confundido a Javier como si se preguntara por qué no podía tener a ambos. Sofía finalmente se movió, no hacia su padre,
sino hacia Javier, sujetando su mano con fuerza. «No quiero irme», susurró, lo suficientemente bajo para que solo Javier pudiera oír. «No pasará nada que tú no quieras», prometió Javier, consciente de que podría ser una promesa que no podría cumplir. Miguel los miró, el dolor claro en su rostro. Había perdido la confianza de su hija y recuperar ese vínculo, si era posible, sería un proceso largo y difícil. Al salir de la sala del tribunal, el futuro que parecía tan seguro hacía solo unas horas estaba ahora envuelto en niebla. Javier miró a su viejo amigo, que llevaba a Mateo en brazos, y a Sofía, aferrada a su mano como si su vida dependiera de ello. La historia había dado un giro que nadie podría haber previsto. Ahora todos caminaban por una cuerda floja entre el pasado y el futuro, entre lo que se había perdido y lo que aún podría salvarse. Los 3 meses siguientes trajeron una transformación para todos los implicados. Javier le ofreció a Miguel un pequeño apartamento en uno de sus edificios, no lejos de su mansión. Era modesto en comparación con la lujosa casa de Javier, pero mucho mejor que cualquier cosa que Miguel pudiera permitirse en ese momento. «No puedo aceptar esto», dijo Miguel cuando Javier le hizo la oferta poco después de la audiencia aplazada. «Ya he perdido mi orgullo al abandonar a mis hijos. No quiero perder lo que me queda aceptando caridad». Javier miró a su amigo de la infancia con una mezcla de compasión y firmeza. «No es caridad, Miguel. Es una oportunidad para ti y para tus hijos. Además», añadió con una leve sonrisa, «te lo descontaré de tu sueldo». Y así fue. Javier no solo le proporcionó una vivienda, sino también un trabajo en una de las empresas que controlaba. No un puesto de alto perfil, sino algo adecuado a las antiguas habilidades de Miguel como mecánico. Era un trabajo honesto, con un horario regular y un salario que finalmente le permitiría ser independiente. Más importante aún, Javier insistió en que Miguel asistiera a reuniones de Alcohólicos Anónimos y a sesiones con un consejero de duelo. El coste era elevado, pero Javier insistió en cubrirlo, viéndolo no como un favor a Miguel, sino como una necesidad para Sofía y Mateo. «Necesitan un padre sobrio y emocionalmente estable», explicó Javier. «Se lo debes». Miguel no discutió. En el fondo, sabía que Javier tenía razón y se mostró sorprendentemente dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Años atrás, quizás se habría resistido por orgullo, pero la experiencia de perder a sus hijos había roto algo dentro de él, algo que necesitaba romperse para permitir que emergiera una mejor versión de sí mismo. Su reunificación con los niños fue gradual, cuidadosamente supervisada por los trabajadores sociales. Inicialmente, solo unas pocas horas de visitas en la mansión de Javier, siempre con Javier presente. Mateo se adaptó rápidamente. Su corta memoria y su corazón abierto le facilitaron reconectar con su padre. Sofía, sin embargo, mantuvo su recelo. «¿Te vas a ir otra vez?», le preguntó a Miguel directamente durante una de sus primeras visitas, con los ojos vigilantes y la postura tensa, como si se preparara para una respuesta dolorosa. Miguel miró a su hija, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «No, Sofía, nunca más. Cometí el peor error de mi vida al dejaros y pasaré el resto de mis días compensándolo». Ella estudió su rostro durante un largo momento, como si buscara una mentira. «Eso es lo que dice todo el mundo». «Lo sé», reconoció él, sin negar la verdad de sus palabras. «Las palabras son fáciles. Tendré que demostrarlo con hechos, día tras día». Desde una distancia respetuosa, Javier observaba la interacción con dolor y esperanza a la vez. Dolor porque, en última instancia, los niños podrían volver a vivir con su padre. Esperanza porque así era como debía ser, si Miguel realmente estaba mejor. No se trataba de lo que Javier quería, sino de lo que era mejor para Sofía y Mateo. En las semanas siguientes, Miguel nunca faltó a una visita. Nunca llegó tarde, nunca mostró el más mínimo signo de haber bebido, nunca habló mal de Javier, ni intentó disminuir su papel en la vida de los niños. Al contrario, a menudo expresaba su gratitud abiertamente. «Si no fuera por ti, Javi, mis hijos podrían estar muertos ahora mismo. O peor, separados por el sistema, creciendo sin conocerse»,
dijo un día mientras los niños jugaban en el jardín. ¿Cómo puedo agradecerte eso? Siendo el padre que se merecen, respondió Javier simplemente. Después de 2 meses de visitas supervisadas, la trabajadora social recomendó que los niños pasaran un fin de semana completo en el apartamento de su padre. Sofía dudó, buscando la tranquilidad de Javier. «Estaré a solo 15 minutos», le prometió él, «y puedes llamarme en cualquier momento». El fin de semana fue bien. Miguel preparó comidas sencillas pero nutritivas, les leyó cuentos para dormir y los llevó a un parque local. Cuando Javier fue a recogerlos el domingo por la noche, encontró a Sofía menos tensa de lo que esperaba. «Estuvo bien», admitió en el trayecto de vuelta a la mansión. «Papá hizo tortitas para desayunar, como solía hacer mamá». Javier sintió una punzada de algo que se negó a etiquetar como celos. «Me alegro de que lo pasarais bien. Pero echaba de menos la casa», añadió Sofía rápidamente. «¿Y a Elena? ¿Y a ti?» Sus palabras calentaron su corazón de una manera que ningún éxito profesional había logrado jamás. La audiencia final de custodia se programó exactamente 3 meses después de la reaparición de Miguel. Todos los informes de los trabajadores sociales, terapeutas, supervisores laborales de Miguel apuntaban en la misma dirección. Había hecho un progreso notable y estaba genuinamente comprometido con su recuperación y sus hijos. «Nunca he visto una recuperación tan rápida y significativa», escribió la trabajadora social, Patricia Reynolds, en su informe final. «El señor Torres muestra no solo una sobriedad continuada, sino también una profunda comprensión de sus errores pasados y un compromiso inquebrantable con el futuro». El día de la audiencia, Javier, Miguel y los niños llegaron juntos al juzgado. La tensión de su primera aparición había disminuido, reemplazada por un tipo diferente de nerviosismo, como una familia a punto de pasar una página importante. La juez Morgan, que había presidido el caso desde el principio, examinó todos los documentos con su habitual atención al detalle. Cuando finalmente miró a los 4 sentados ante ella, su expresión severa se suavizó ligeramente. «Este es uno de esos raros casos que me da esperanza en el sistema», comenzó. «Señor Torres ha demostrado un compromiso ejemplar con su recuperación y con sus hijos. Los informes afirman unánimemente que está en el camino correcto». Miguel asintió humildemente. «Gracias, señoría». «Señor Mendoza», continuó la juez, «su papel en esta historia es igualmente notable. En lugar de usar sus considerables recursos para luchar contra el padre biológico de los niños, eligió ayudarlo. Ese tipo de generosidad es rara en los casos que veo». Javier simplemente asintió, su mano descansando ligeramente sobre el hombro de Sofía, que estaba sentada entre él y Miguel. Sofía y Mateo se dirigió directamente la juez a ellos. «Habéis pasado por mucho para ser tan jóvenes, pero también habéis sido muy afortunados. No todos los niños tienen adultos dispuestos a luchar tanto por ellos». Mateo balanceó las piernas, que apenas llegaban al suelo, esbozando una pequeña sonrisa. Sofía permaneció seria, pero había una calma en sus ojos que no estaba allí antes. «Después de sopesar todos los factores», prosiguió la juez, «mi decisión es conceder la custodia legal de los niños a su padre, el señor Miguel Torres, con un periodo de transición de 3 meses, durante el cual seguirán viviendo principalmente con el señor Mendoza, pero pasarán visitas cada vez más largas con su padre». Miguel cerró los ojos brevemente, como si absorbiera el peso del fallo. Javier sintió el pequeño cuerpo de Sofía tensarse a su lado. «Sin embargo», añadió la juez, «dados los lazos emocionales que se han formado, también concedo al señor Mendoza amplios y regulares derechos de visita, como figura permanente en la vida de estos niños». Esta vez fue Javier quien sintió el impacto de sus palabras. No perdería a Sofía y a Mateo por completo. Seguiría siendo parte de sus vidas. «Señor Torres, señor Mendoza», concluyó la juez, «ambos tienen una rara oportunidad aquí. Estos niños pueden tener no solo un padre rehabilitado, sino también otro adulto que los ama y se preocupa profundamente por ellos. Espero que ambos lo vean como la bendición que es».
Al salir del juzgado, el aire primaveral se sentía más ligero, más fresco. Mateo corrió delante, persiguiendo a un gorrión, mientras los adultos caminaban lado a lado, con Sofía en medio. «Así que, eso es todo», dijo Miguel. «En 3 meses vivirán conmigo». «Sí», respondió Javier con calma, a pesar del torrente de emociones en su interior. «Pero eso no significa que yo esté fuera de sus vidas». «No», dijo Miguel con firmeza. «De hecho, estaba pensando, ese apartamento cerca de tu casa, quizás me quede allí incluso después de que pueda permitirme algo más». Javier miró a su amigo, comprendiendo lo que estaba insinuando. «Es un buen barrio para los niños, y lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, quizás incluso cenas los domingos». Sofía, que había estado escuchando en silencio, apretó las manos de ambos. «¿Así que podemos tener 2 casas?» Su pregunta, tan simple y directa, conmovió a ambos hombres. «Sí», dijo Javier, sonriéndole. «Creo que sí podéis». 6 meses después, en un domingo soleado, la mansión de Javier estaba inusualmente ruidosa. En el jardín trasero, una larga mesa estaba puesta bajo los árboles. Elena supervisaba a un pequeño ejército de personal, asegurándose de que todo estuviera perfecto para un almuerzo al aire libre. Miguel llegó puntual, llevando una tarta que él mismo había hecho, no muy bonita, pero con un cuidado evidente. Sofía y Mateo corrieron a saludarlo con entusiasmo, compartiendo las noticias de la semana, aunque lo habían visto solo 2 días antes. Javier observaba desde el porche, una sensación de plenitud que nunca antes había sentido llenando su pecho. Su vida había cambiado por completo desde aquella noche en el restaurante, cuando una niña pequeña se le acercó con un plato vacío. «¿Café, señor?», ofreció Elena, acercándose con una bandeja. «Gracias, Elena». Cogió la taza, mirando a Miguel, que ahora jugaba al pilla-pilla con Mateo, mientras Sofía reía, un sonido que se había vuelto cada vez más común. «¿Sabe?», dijo Elena, siguiendo su mirada. «Cuando apareció el señor Torres, pensé que era el fin, que perdería a los niños y volvería a ser como antes». Javier esbozó una pequeña sonrisa. «Yo también lo pensé por un momento, pero míralo ahora». Señaló hacia el jardín, donde Sofía se había subido a la espalda de su padre, riendo mientras él fingía ser un caballo. «Es como si hubiera ganado una familia entera, no solo 2 niños». Javier asintió, sus palabras resonando profundamente. Era cierto. Había ganado no solo la presencia continua de Sofía y Mateo en su vida, sino también la renovación de una vieja amistad, fortalecida por un propósito compartido. Miguel saludó con la mano, llamando a Javier para que se uniera a la diversión, una invitación que habría parecido extraña meses atrás, pero que ahora se sentía perfectamente natural. Mientras descendía los escalones hacia su familia ampliada, no definida por la sangre o los papeles legales, sino por la elección y el compromiso diario, Javier pensó de nuevo en aquella valiente niña con un plato vacío. ¿Cómo podría haber sabido que ese momento de compasión lo llevaría hasta aquí? Este no era el final que había imaginado cuando decidió buscar la custodia de los niños. Era, en muchos sentidos, algo mejor, algo más completo. Una redención no solo para Miguel, sino para él mismo. Una oportunidad para sanar no solo el presente de los niños, sino también su propio pasado. «Vamos, Javi», llamó Mateo, corriendo a cogerle la mano. «Papá nos va a enseñar a jugar al béisbol». Javier se dejó llevar al césped iluminado por el sol, al círculo de risas y afecto que ahora definía su vida. Un nuevo camino se había abierto, no planificado, inesperado, pero infinitamente precioso. Y todo comenzó con un plato vacío y un corazón dispuesto a preocuparse.